A ver si ahí tenemos suerte. A ver si ahí tenemos suerte. Con la Fede. Hola Blas. ¿Cómo andás? ¿Qué contás? Hola Yu. A ver si tenemos. A ver. Cancelar, cancelar. Estamos esperando que alguien se una. A ver, ahí está. Hola. Vamos ahora a que la Fede se una, a ver si nos vemos bien. ¿No será un complot? ¿Un complot de la derecha esto? Hola Gaby, hola. Acá vamos con un intento más, a ver qué pasa. A ver, a ver. Ahí va. Mandamos. Vamos a probar. Ahí. A ver. A ver. Bien, Ahora sí, creo. apareciste. Sí, Se escucha con eco, ¿no? creo que sí. Yo te escucho bien. No sé si el resto lo escuchará con eco. ¿Escuchan con eco? A ver, ahí va. Dice. ¿Ernest se escucha con eco? Se escucha con eco. Sí. Sí. Se resuelve con los auriculares. Sí, yo no tengo la verdad, pero. Esperen que voy a buscar auriculares. No se vayan. Dale, no se vayan. Mientras tanto hablemos cómo están llevando la cuarentena. Muy bien. Ya está. Ahí va. Ah, rapidísimo. Sí. Espérate. ¿Cómo va? Ahí va, perfecto. Perfecto, Qué Pascua. lindo, qué lindo verte y gracias por la invitación. No, por favor. Siempre Igual estás a se disposición y sigue, es hermoso eso. igual se sigue escuchando con eco, ¿eh? ¿Sí? Ah, Sí, bueno, pero bueno, sigamos. ya está. Sí. Bueno, empecemos con el vivo, que sería educación en el contexto del COVID-19, ¿no? Cómo se está llevando adelante la ESI, ¿no? A través ay, Ori comenta aguante la costa. A través de la educación a distancia, ¿no? Una de las Sí, preguntas es, ¿cómo encontrás esta pandemia y qué situación está atravesando la docencia para vos? en realidad me saco esto para no escuchar mi eco, pero si me escuchás bien, Sí, me sí. avisan. Eh, Creo que cualquier situación que atraviese la educación, es decir, la educación atraviesa siempre dificultades, ¿no? Quizás esta es una dificultad de la cual no estamos acostumbrados, no estamos usualmente eh, entrenados para poder dar respuestas y además nos encuentra en una situación de mucha falta de recursos, de mucha pobreza. Eh, Ujú. por lo tanto, creo que es un espacio de mucha creatividad. Creo que los docentes en este momento estamos apelando a la creatividad a full, ¿no? A poder crear espacios como este que vos me estás invitando, de poder armar conversatorios, de poder armar espacios con un celular, con una compu, con lo que cada uno pueda. Y
poder crear espacios formales y también poder crear espacios informales. Eh, Porque hay algo que los docentes aprendimos de ustedes Ujú. cuando tomaron las escuelas, cuando hicieron las sentadas, y fue que con una ley no era suficiente, que los No. profes teníamos que escuchar un poco más. ¿Qué estaban pidiendo cuando hablaban de una ley de educación sexual integral? Que estaban pidiendo no solo una ley, sino una práctica educativa que va mucho más que hablar de una letra muerta. Y ustedes lo pedían porque no sé si se daban cuenta, pero yo creo que sí, que cuando ustedes miraban la sociedad y veían y siguen viendo las injusticias sociales, los micromachismos, los femicidios, las desigualdades, indudablemente saben que la escuela es un lugar de educación y más allá de que uno tiene que intervenir en el aquí y ahora, la educación es un lugar donde a futuro hay que apostar para trabajar. Y los profes tenemos que incluir, a veces sacarnos, ¿no? El armario vetusto de esos textos que se ven de tanto tiempo y empezar a incluir autores trans, incluir letras y mujeres que han peleado y que han quedado por fuera de la historia, incluir a los márgenes, ¿sí?, dentro de la cultura, preparar actos escolares de una manera desacartonada. Y yo creo que los centros de estudiantes, los movimientos de estudiantes, los grupos de consejeros, los movimientos de consejeros y disidencias, son los que han peleado. Creo que sin eso no se hubiera podido. Creo que hubiera quedado solamente de la mano de la buena voluntad de algunos profes. Todavía hay que seguir peleando, Sí, todavía hay que seguir dándole lucha. totalmente. La ley lleva 14 años y todavía hay que seguir peleándola. Hay mucha gente que está poniendo muchísimas trabas en el camino, especialmente desde hace unos años cuando se hizo muy fuerte la presencia de esta llamada cuarta ola del feminismo que empieza a traer una cantidad de derechos y remarcar una cantidad de derechos quitados y borrados al cuerpo, territorio de las mujeres y de las personas trans y, y han reaccionado mal, han reaccionado con violencia, se han incrementado las muertes y se han incrementado los grupos antiderechos. Con mis hijos no te metas, las dos Sí. vidas, y la verdad que han aparecido situaciones realmente muy dramáticas. Me hace acordar mucho la definición de síntoma de Freud, ¿no? Freud decía que cuando uno se acercaba al núcleo del trauma y al inconsciente se agrandaba y se acrecentaban las resistencias. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, la semana pasada en una entrevista con Alba Rueda, la primera subsecretaria trans, hablábamos de esto, ¿no? Que no se cumple el cupo laboral trans. Estamos en una situación de pandemia y que estamos muy preocupados por toda la Argentina, porque no hay trabajo, porque sabemos que la estamos pasando mal, pero, pero las personas trans la están pasando peor también. Por eso también hay que mirar, ¿no? En este sentido a todos, eh, porque el trabajo está precarizado, porque hay una cantidad de, de cosas que se visibilizan en situaciones límites como esta, ¿no? Fíjate que
yo hace muchos años trabajé en los yerbatales y en lugares muy alejados de las capitales, ¿no? Donde ya no había ni siquiera la demarcación de lotes, no campos, y las chicas tenían todos una computadora y había un plan de conectar igualdad. No había internet porque no llegaban las empresas, pero tenían intranet, que era un sistema interno a la escuela, y accedían a medios digitales. Hoy en Sí. una capital federal, las chicas a veces no pueden seguir clases porque ya no tienen una computadora. Las escuelas han prestado casi todas las computadoras a los estudiantes. Y Ujú. estamos hablando de la capital de un país que cobra sus impuestos y que arma canteros por todos lados. Y eso tiene que ver con una política indudablemente que lleva adelante este gobierno de la ciudad, ¿no? Y que se ha votado y se sigue votando. Y ojalá se pueda volver atrás con este gobierno nacional que estamos teniendo, pero eh, es muy duro, es muy duro. Yo veo que la educación en realidad la va a pasar muy mal también, porque Internet, las computadoras, son derechos que todos debiéramos tener, ¿no? Como también el derecho a poder elegir quién quiere tenerla o no. Claro, sí, totalmente, Bueno, me hice totalmente. muy largo, no sé, tu pregunta fue muy larga, perdón. No, está perfecto, está perfecto. Se entendió todo lo que dijiste y fue muy interesante. Eh, ¿Cuáles son las problemáticas que vos ves que expresan los estudiantes de ambos niveles, ¿no? De nivel secundario y terciario en los que vos trabajás. ¿Y son diferentes las problemáticas? ¿O vos crees que hay un punto en el que se unen y tienen que ver una con la otra? Por más de que sean niveles totalmente diferentes y con poblaciones etarias totalmente diferentes. Mira, eh, vuelvo con el tema de las agrupaciones, de los colectivos, de las agrupaciones y de los centros de estudiantes y de los movimientos, ¿no? Veo mucha conciencia en los movimientos de media y de terciaria. Las chicas de secundaria y de terciaria tienen una mirada y una conciencia social que muchos adultos no tienen. Eh, Quizás a veces en algunos niveles del terciario eh, he notado que hasta miran a las chicas del secundario hasta con admiración por la fuerza, ¿no? A veces Sí. tiene que ver con que quizás el hecho de que tengan que trabajar y no tengan tiempo disponible hace que no se dediquen con tanta fuerza. Pero bueno, el terciario también tiene una fuerza muy grande, ¿no? En esto, y ha generado movimientos muy fuertes y congresos y ha viajado a Rosario y ha generado bolsones de comida. Pero vos fíjate que en este momento el centro de estudiantes de la escuela, eh, la comisión de género, está generando un laburo impresionante, tiene una continuidad y una contención a los estudiantes que yo no sé si los profes la están pudiendo brindar. Digo, a través de su canal generan desde una asistencia psicológica hasta números de contacto, generan bolsones de comida, porque sabemos que los que el gobierno de la ciudad brinda no son lo mejor. No, no. Eh, la verdad que tienen una militancia interesante. Y en terciario también, ¿no? Creo que, no sé si más, me parece que eh, están preocupados, Diferente. me parece que se ocupan. También Ujú. se ocuparon cuando hubo reformas que también venían a atacar la educación en salir a marchar, ¿no? Y yo creo que es importante que haya una unión, y la hay de hecho, pero habría que darle como más forma todavía a la unión entre los centros de secundario, tanto en media y terciaria. Las temáticas de género
preocupan y ocupan, ¿sí? Molesta un montón el tema de los acosos, el tema de abusos y el tema de los micromachismos. Hay una concientización muy grande y una militancia muy grande. Hay una militancia muy fuerte respecto de no dejar pasar, ¿no? De desnaturalizar esto. Y yo creo que en muchos casos no se llegó a entender esta militancia, pero creo que es necesaria. Ujú. Sí, totalmente, totalmente. La verdad que sí, es necesaria la articulación de los ambos niveles, ¿no? Que se puede Sí, ver, que hay que reforzarla, es una realidad también eso, pero que existe y por ahora va bien, ¿no? Y es muy remarcable el trabajo que tienen les compas del secundario, de la sí, costa, que bueno, sabes que estuve ahí estudiando con vos, claro, eh, y es remarcable lo que hacen en la comisión de género, cómo se movilizan, cómo tienen consejeres de género, espacios donde acudir para si tienen casos de violencia con docentes. Es muy interesante la didáctica que se toma en relación a gente que tiene su propia edad, ¿no? Es muy exacto. interesante eso. Sí. Vos sabés, Para Vane, vos, que sí, quería, decime. perdón, te quería contar algo, ¿no? Vos sabés que yo me acuerdo mucho en general de todos mis alumnos, ¿no? A pesar de que pase el tiempo. Y vos sabés que yo me acuerdo mucho de vos, porque me acuerdo de pequeñas o grandes cosas. Y una de las cosas que me acuerdo de vos era eh, la cara tuya a veces de indignación ante ciertas injusticias. Tu vehemencia, como un carácter colérico, y a mí por eso te decía que me encantaba eso, ¿no? Me parecía como algo que no perdiste, que está bueno, lo quería recordar. Gracias. Eh, Ahora otra preguntita. Para vos, ¿qué es Dale. la ESI? ¿Cómo es enseñar ESI a futuros docentes que posiblemente en su formación educativa, ya sea en primaria o secundaria, no tuvieron el acceso a esa ley porque todavía no estaba sancionada o porque los docentes no estaban dispuestos a darlo? Eh, ¿Qué opinas en relación a eso? Mira, eh, creo que ya a esta altura, creo que ya no, digamos, quienes están egresando en este momento pasan por los talleres de ESI. Igualmente, los talleres son un cuatrimestre, ¿no? Apenas se ven los títulos de lo que es la educación sexual integral. Hoy la educación sexual integral es algo que los docentes debemos aprender constantemente porque además es algo que va modificándose y complejizándose cada vez más. Mira, cuando yo empecé a dar clases, la sexualidad o hablar de la sexualidad era hablar de prevención. Eh, Después empezamos a hablar del amor y empezamos a hablar de no solo de los cuidados, sino también de la diversidad. Con la ley de ESI empezamos a hablar de la sexualidad que tiene que ver con la diversidad, con el respeto, con que no hay un solo tipo de cuerpo, con que hay un montón de cuerpos, con que hay un montón de subjetividades. Eh, Puede ser que haya profes que todavía te digan yo no estoy preparado. Creo que es poco profesional alguien que diga esto. Digo, imagínate vos que vas, no sé, a un cardiólogo y que te diga, mira, yo sé que lo que a vos te pasa eh, tiene un nombre, pero no lo estudié porque no me actualicé. Los profes debemos actualizar. Y los profes debemos seguir.
escuchando lo que pasa, no solo por una cuestión profesional, sino hasta personal también. Les Ujú. profes, no podemos quedarnos afuera de los discursos y de las miradas sociales que nos traen el transfeminismo, que nos trae la cuarta ola. Digo, no podemos escapar a, no podemos quedarnos afuera de la ESI, porque no es optativa la ESI. La ESI es una ley que nos atraviesa y hace a nuestra profesión y tiene que ver con que seamos profes de biología, de psicología, de matemáticas. La ESI nos atraviesa, porque vos cuando haces una intervención en el recreo, en el aula, como profe tutor, como guía, siempre estás trabajando con la ESI. Mira, no sé, por ejemplo, te doy un ejemplo muy burdo, pero que puede servir. Eh, Ujú. si de repente vos estás en el aula y viene un pique y te plantea que le cambies en la lista su nombre porque quiere que le cambies el género, vos no tenés que dudarlo, ni tenés que ir a consultar a nadie. Eh, lo tenés que hacer, porque hay una ley que así te lo plantea y tampoco tenés que pedirle que vaya al registro civil y que lo haga el cambio. No necesita que cambie el DNI. Estas pequeñas cosas eh, son grandes cosas que tienen que ver con el respeto. Vos sabés que en la escuela, cuando los consejeros pelearon por el baño no binario, fue todo un tema porque fue una intervención, explicar varias cosas. Primero, que un baño no binario no es un baño unisex. Ya el acto de generar un baño no binario era explicar que no era un baño unisex. Por otro lado, después se discutió por qué el baño no tenía por qué estar cerrado con llave. Bueno, todo esto, y un profe no tiene lectura, no tiene estudios, no tiene preparación y se complica. Me parece que se complica. Yo creo que tenemos que estar abiertos a estos discursos que hacen tanto, por otro lado, a los derechos humanos. La Sí, sexualidad es un derecho humano, hay que recordarlo, ¿eh? totalmente. Sí, sí, sí. Ujú. Acá dice alguien que por qué no se considera que el gobierno no hace nada por una ampliación de la este y deja la implementación de cáncer en las redes. Y sí, sí, hay que recordar que incluso el Joaquín de González está peleando, sí, tenés razón, está peleando por que le Por el quieren cerrar el postítulo de la postítulo. ESI. Sí, 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 sí. Que hay un cupo de 50 personas cuando hay una lista de espera que es de 300 personas, 400 personas y es una negligencia del gobierno de la ciudad que no esté permitiendo que se formen en ESI a los futuros docentes que quieren o a docentes que ya están recibidos y que quieren formarse en ese aspecto, ¿no? Que es claro, muy relevante para la sociedad del hoy. tal cual. Otra de las Lo que pasa es preguntas que que ahí, sí, teníamos sí, ujú. era, a ver, ¿cómo se puede aplicar la ESI en este contexto? ¿Cómo se irá en el próximo cuatrimestre? ¿Habrá jornadas de ESI para ambos niveles de nivel secundario y terciario? ¿O vos cómo crees que se va a manejar? Este, este cuatrimestre las jornadas se hicieron. Yo participé de las jornadas con una serie de conversatorios, ¿no? Bueno, el de Alba Rueda, una escritora, eh, una psicoanalista bueno, y también con una antropóloga. Y después esos conversatorios se subieron a un classroom para media y estuvieron invitados todos el terciario también. Yo creo que habría que ir pensando, ¿no? La próxima jornada de ESI, dado que ya vos lo estás planteando, estaría bueno que pudiéramos pensar una comisión de organización, ¿no? Con propuestas, dado que creo que va a seguir siendo virtual, quizá, y si no, igualmente se puede hacer virtual,
creo que estaría bueno poder juntarnos, ¿no? Y pensar, cranear eh, encuentros eh, para hacerlo. Eh, y unir los niveles, yo creo que es unirlo. Creo que hay que Sí. generar efectos de atravesamiento de niveles. Ujú. No, mira, yo la experiencia que tengo es, hace unos años yo hice una experiencia en primaria que me encantó, ¿no? Que fue, la contaba la otra vez con Alba Rueda, la subsecretaria del Ministerio de Mujeres y Diversidad, que fue llevar al espacio de la memoria a chiques de tercer grado a ver una obra de títeres que se llamaba Príncipes, otra historia de amor, ¿no? Y que eran una obra de títeres muy linda y en el Haroldo Conti, en el Teatro Haroldo Conti, ahí en el espacio de la memoria, que era una obra muy linda porque era la historia de un príncipe que buscaba a su princesa porque su madre ya estaba cansada de ser reina y llegaban todas las princesas para bien patriarcal, ¿no? Llegaban Sí, como objetos para seducirlo. claro. Y te la hago corta, bueno, el príncipe se enamora del hermano de una de las princesas y en un momento los títeres se encuentran y se están por dar un beso y miran al stickers de tercer grado y les preguntan, ¿no? ¿Con quién me quedo? ¿Con la princesa que estaba con el hermano? Y todos gritaban, ¿viste? No, quédate con el que te gusta, quédate. Y fue una experiencia hermosa porque en otro momento creo que no se hubiera podido hacer, ¿no? Eh, me acuerdo que uno de los tickets gritó, y fueron gays toda la vida, después en lugar de gritar, fueron felices. Y se hizo en el espacio de la memoria, después se armaron sus propios títeres. Eh, me parece que no, hay que quitarse algunos miedos y algunas situaciones cuando uno trabaja con chicos. Es verdad que lo que pasa en algunas escuelas es que familias a veces no están tan cómodas cuando uno toca estos temas. Y hay familias que no están tan cómodas cuando uno habla con lenguaje inclusive, ¿no? Sí, no. Inclusivo. Eh, bueno, eh, hay que responder. Mira, eh, quien no avanza y quien no tiene cierto espíritu eh, revolucionario, si querés, no cambia nada. Eh, Tenés que encontrarte con directivos que te acompañen también. Ahora, en lo que respecta a la ESI, es una ley. No tenés por qué dar explicaciones. Eh, Creo que a lo sumo también es cierto que, bueno, las escuelas religiosas probablemente depende ahí también mucho de que también tienen que implementar la ESI, pero bueno, depende ahí de la familia que anota a alguien en una escuela religiosa, ya sabemos que probablemente quizás sepa con qué paradigmas se manejan, ¿no? Ujú. Es muy interesante porque cuando se sanciona la ley en el 2006, la ley de ESI, inmediatamente la Iglesia Católica eh, emite un cuadernillo que es Educación para el Amor. Y bueno, indudablemente se hablaban de otras cosas, ¿no? Pero bueno, Sí, sí, sí. Sí, yo me acuerdo que cuando estaba en primaria y veo los materiales que nos mandaban sobre ESI, nada que ver con lo que se aborda hoy en día, que hay un gran claro, cambio hermoso, por suerte, que si bien las familias ponen un poco de resistencia algunas, y bueno, es algo que va a pasar siempre, ¿no? Siempre van a estar los claro. sectores conservadores que no quieran que avance un poco para mejor el mundo y para una igualdad de géneros, pero bueno, eso no tiene que detenernos. No, claro, ¿no?
Vos sabés que yo hago un ejercicio, algunos me dicen que soy masoquista, ¿no? Pero yo hago un ejercicio que a mí me gusta, pero yo a veces escucho, ¿no? A estos grupos, o en su momento a Monseñor Aguer. Me encanta escuchar. Monseñor Aguer es un gran sofista, ¿no? Es un tipo sumamente inteligente. Y tiene una cosa muy particular, bueno, Monseñor Aguer fue obispo de La Plata, arzobispo de La Plata, gran opositor a la ley de ESI y a un montón de cosas. Bueno, el tipo que llegó a decir que los femicidios eran producto de que las mujeres no se casaban, sino que andaban en pareja, una cosa espantosa, ¿no? Pero vos sabés que yo entendí cuando lo escuchaba y escuchaba estos grupos antiderechos, que este tipo, vos sabés que, por ejemplo, manipula a las personas haciendo decir cosas a autores importantes como Freud o Foucault, cosas que no han dicho. Si él dice en algún momento, no sé, Foucault ha planteado, y te habla, no sé, de la biopolítica, y te habla un concepto de Foucault que Foucault no lo planteó, es un gran mentiroso. Y lo que tienen estos grupos es que, en general, se amparan detrás de grandes mentiras. Quizás si fueran más honestos y dijeran, miren, yo creo, no sé, que una relación homosexual es antinatural y yo no estoy de acuerdo, qué sé yo, no sé, podría ser más honesto, uno podría decir no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero le buscan, viste, como un argumento científico, filosófico, que no existe, ¿no? Sí, Lo mismo hacen con la ley de interrupción de embarazo y buscan argumentaciones como para justificar una... Y es bastante perverso porque quienes a lo mejor no tuvieron la posibilidad de leer o no tienen la posibilidad de tener una educación sexual, ¿no? Intelectual, realmente es una manipulación grave. sí. Eh, Tienen una estructura biologicista muy fuerte, ¿no? Esto del paradigma natural, Sí, es lo que esto de te lo iba a decir. natural y lo antinatural y las Sí. cosas con un orden preestablecido. Con lo cual, el ser humano, si hay algo que no es natural, somos puramente simbólicos. Desde que nacemos, eh, somos puramente simbólicos. Es muy poco lo natural que somos. Ujú. Sí, totalmente. Mismo dentro del feminismo hoy en día hay una gran disputa sobre el biologicismo porque hay sectores radicales y minorías, ¿no? Por suerte, Ajá. que plantean, por ejemplo, que les trans y travestis no pueden estar dentro del movimiento feminista porque es un movimiento puramente de mujeres que nacieron Claro. con vulva y que nada, no les pertenece, no es su espacio para luchar. Y es una discusión biologicista totalmente nefasta. Y bueno, es una de las ramas también como que el biologicismo se está expandiendo asquerosamente por distintos aspectos. Claro. Sí, ahí es donde a veces soy más respetuoso y quizás ahí callo, en el sentido soy muy respetuoso del discurso de una mujer. Creo que yo a veces cuando voy a algunas marchas o cuando lo pienso mucho porque también creo que a veces los varones cis también a veces quizás debemos corrernos un poco bueno, bancarnos. Yo pienso como vos, creo que el feminismo tiene una grandeza que es más un humanismo, ¿no? El Ujú. feminismo no es el embrismo, el feminismo es de una grandeza y de una equidad que, digo, no es la de, no es esta, ¿no? Pero, pero bueno, me cuesta opinar de esto porque soy muy Sí, sí, respetuoso. entiendo. Entiendo, entiendo.
Sí, porque o sea, no te sentís cómodo como si no fuese tu lugar, pero se entiende. Yo me siento muy alojado en el paradigma y en, la, en los discursos feministas, mucho más en los feministas, y también cuando hay este tipo de situaciones suelo correrme también porque no dejo de pensar que soy varón y y que gozo de ciertos privilegios y que Claro. tengo que correrme. Ahí no puedo negarlo. Sí, 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 totalmente. Hoy en día, ¿vos creés que los psicólogos están capacitados con una perspectiva de género similar a la de ESI? Ah, qué buena pregunta, qué buena pregunta, Juan. Mira, eh, eso me remonta a contarte que la ESI abarca eh, nivel inicial, primario, secundario, terciario, pero no el universitario. La ESI en el nivel universitario llega nuevamente de la mano de los centros de estudiantes y de los movimientos de estudiantes, Ujú. pero no está llevado, la ley no toca a lo que serían los estudios cuaternarios, ¿no? La universidad. Eh, la Facultad de Psicología todavía sigue teniendo en algunas materias discursos sumamente machistas, ¿sí? Eh, Todavía sigue pensando a la homosexualidad no como patología, pero sí trata de explicarla eh, como, eh, como una identificación cruzada. La trata de explicar cuando en realidad la heterosexualidad no se la explica, ¿no? Ujú. Eh, Vos sabés que en Uruguay hay un colectivo que se llama Ovejas Negras que hicieron una serie de cortos para explicar a psicólogos, a médicos, por qué muchas personas trans no hacían consulta. Y una de ellas era porque, por ejemplo, en una sala de espera, en general se llamaba por el nombre y el apellido a las personas, que muchas veces no habían hecho su cambio de identidad de género. Entonces, de repente alguien con aspecto femenino le llamaban Mario García, no sé. Eh, y esto tenía que ver con que no hay formación de género en las carreras universitarias. Eh, Hay cada vez más psicólogos, psicoanalistas, médicos, que están escuchando más la mirada de género, Ujú. pero no son los más. ¿Sí? Están llegando como, digo, la situación de mirada de género está llegando más de que nada desde los movimientos estudiantiles. Eh, y también el hecho de que la mayoría de las instituciones hagan capacitaciones por la ley Micaela también ayuda a que se pueda hablar de perspectiva de género, que se empiece a hablar de la ley de identidad de género y como es obligatoria para todas las instituciones, la capacitación se empieza a trabajar más. Por ejemplo, el año pasado, cuando yo en el hospital, además de la escuela, en mi trabajo del hospital, Sí, no eh, aclaramos eso al trabajé, principio. ¿qué? Que no aclaramos eso al principio, que sos Ah, psicólogo y que trabajas en una escuela, en escuelas también como y en un profesor hospital, y especializado en ESI. claro. Y bueno, en mi trabajo en el hospital hicimos una capacitación en género y me pasó que había médicos que no podían entender que podía haber mujeres que tuvieran pene o varones que tuvieran vulva. Y
viste cuando vos decís, eh, y Sí. no lo podían entender y no lo pudieron entender. Bueno, estas cuestiones creo que se construyen, ¿no? Y va a llevar tiempo también. Obvio, Eh, sí. y creo que va a tener que ser también algo que la universidad se lo plantee. Por suerte, muchas universidades se lo están planteando a través de, te vuelvo a repetir, los centros de estudiantes, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Sin organización estudiantil, lamentablemente, algunas cosas. Es una lástima que la ley de ESI no llegue a universitarios porque es muy importante, ¿no? La formación de la educación sexual integral en todos los Sí, niveles para poder tener una llegada más amplia. claro, acá dicen, los psicólogos, los psicopedagogos no tenemos ESI, siendo una carrera que está en contacto con los niños, claro, Sí, Lu dice eso, sí, sí, sí. Y es una lástima, la verdad que es una lástima claro, porque claro, más psicopedagogos que están o sea, son como un nexo entre, para mí, ¿no? No, corregime si me equivoco, entre los psicólogos y les pibis que están ahí, que necesitan una ayuda tal vez escolar, que tienen algún problema en el rendimiento o algo y que no tengan un apoyo o una formación de ESI o demás, es una lástima. O sea, es muy pobre la formación que pueden llegar a tener. claro, claro, exacto. Sí. Después, ¿vos crees que todas las personas que, bueno, es más o menos lo que acabamos de hablar, pero todas las personas que se encuentran en el ámbito educativo están capacitados bajo ESI? ¿Sabes qué? Creo que no, creo que, viste, hay algo que yo creo que a veces hay que remarcar que hay gente que yo he escuchado que te dice, yo no estoy preparada, ¿no? Y hay otra que se siente como compelida, presionada por sus estudiantes, ¿no? Porque en general, eh, por ejemplo, una profe de literatura eh, trabaja un autor, un cuento, y en el análisis literario es inevitable que aparezcan cuestiones y miradas de género. Ujú. Entonces, es inevitable que esa profe tenga que alguna vez acercarse a cuestiones de género. Eh, Me pasó con un profe de primaria que, por ejemplo, cuando saludaba a las chicas les decía, ¿usted no usa el lenguaje inclusivo? Y bueno, qué sé yo, en general vuelvo a repetirte, ¿no? Como que yo creo que el kit de esto está en las nuevas generaciones, en ustedes y en las que vienen, que son las que de alguna manera en buen sentido nos presionan y nos obligan a, a estar atentos a estas situaciones. Y, y por suerte, bueno, hay gente que no puede, porque hay algo interesante, Juan, en esto. Mira, la sexualidad, y ahí sí que eso pensamos más desde la psicología, es una temática que vos la podés estudiar como una materia, pero es una temática que tiene que ver con la subjetividad y es algo que tiene que ver con la inmanencia y con la historia de cada uno, con sus experiencias, con sus buenos recuerdos, con sus malos recuerdos, con sus represiones, con sus fantasías, con tus temores. Ujú. Y a veces uno tiene lo que se llaman puntos ciegos, que son esos temas que no saben que los tienen y que le generan frenos a la hora de hablar o de conocer. A veces hay profes, a veces hay personas que no tienen solamente
resistencias conscientes a poder aprender, incorporar, abrirse a nuevos discursos, nuevos paradigmas, sino que a veces son resistencias inconscientes. No pueden, están bloqueadas. Ujú. No es lo mismo estudiar un teorema que estudiar sexualidad o leer algo sobre sexualidad. Y mucho más, a veces, esto no es una regla universal, en personas que a veces quizás tengan más edad también, donde muchas veces habla de un replanteo porque la sexualidad es replantearse los objetos que uno tuvo de deseo y los objetos de placer que uno tuvo y tendrá. Y cómo uno se ha manejado con su cuerpo, con su vida, con sus vínculos, y a veces duele. Entonces, yo creo que las resistencias vienen no solo por una cuestión de voluntad, a veces también vienen por otros lados, ¿no? Ujú. También creo que debiera trabajarse. Yo creo que si la materia es, si pudiese un tiempito más, creo que habría que empezar por eso. ¿Cuáles son, por ejemplo, eh, los talleres de nuevas masculinidades que se hacen en algunos espacios? Son muy interesantes porque a veces empiezan puntualmente con esto. ¿Qué le pasa a los varones cuando tienen que dejar sus privilegios o eh, empezar a reformular y reconocer sus micromachismos? ¿Qué le pasa a un varón cuando deja un micromachismo? ¿Qué siente que pierde? ¿Qué es lo que se desmorona? ¿Qué es lo que se cae? Y estas son cuestiones muy personales. Sí. Entonces, hay algo ahí que no es solo de formación docente, sino también de algo muy del aparato Más general. psíquico y de la estructura de esa persona, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Claro. Acá dice Matías que se acuerda que el padre de su hermanito de 1 año le incomodaba que al jardín de primera infancia donde va trabajar en la implementación de la ESI en el jardín. Justo jardín también que es un lugar como muy complicado para enseñar la ESI, ¿no? Como es que están todos muy sensibles porque son muy pequeñas, les pides pero sin embargo es como el lugar para mí, para clave, para empezar a dar las temáticas de SIDA a poquito, porque como de construir bueno, puedes jugar con cualquier juguete, no hace falta que si sos varón juegues con muñecos de acción o tenés que jugar algo violento o brusco en los recreos y después si sos nena que juegues a la soga o que busques algo rosa con lo que te identifiques, sino como de construir esas pequeñas cositas a poquito para que cuando vayan creciendo sean unas personas mucho más libres. Sí, y además el jardín, te hago una observación. Eh, Desde que se empezó a trabajar la ESI, más fueron las denuncias que hicieron los chiques respecto de abuso. Ujú. El jardín es el lugar ideal no solo para trabajar estas cuestiones que tienen que ver con, digamos, el género, esto que vos decís, ¿no? Sino también para trabajar lo público y lo privado, porque muchas veces les chiques, cuando son muy chiques, no saben diferenciar una muestra de afecto de un abuso sexual. Ujú. No siempre un chico de 5 años sabe cuándo un beso o un abrazo o cualquier otro acercamiento es una muestra de afecto o es un abuso. Muchas veces lo que ocurre es que en la adolescencia o en la adultez resignifica, luego de ocurrido esto, recuerda y ahí entiende que lo que pasó en aquel momento, esto fue un abuso y no fue una muestra de cariño. Sí, sí, Entonces, sí. en general, cuando se implementa la ESI, en esa época,
es una época importante para poder trabajar lo público y lo privado. A qué familia, a qué padre o madre o quien quiera que esté al cuidado de sus chicos no le ha pasado, no sé, cuando van a la pileta o cuando van al club, no tener cierto temor, porque en general lo primero que le dicen a un pibe o a una piba es no se lo cuentes a nadie. Y uno lo que trabaja en general con la ESI es hablar, contar. No todo el mundo te puede tocar, hay cosas privadas y cosas públicas. Y siempre Ujú. contá porque te vamos a creer. Y hay algo, Juane, que a mí me preocupa mucho y no sé si viene al tema, que yo a veces lo cuento mucho y que me preocupa mucho porque yo me referencio mucho con un libro que salió hace relativamente poco, pero lo puedo contar por experiencias con pacientes, ¿no? Ujú. Hay un libro que se llama ¿Por qué volvías cada verano? Ah, sí, Y sí, es sí. la historia de una chica abusada por un tío. Y hay que desmistificar la imagen de la violación o del abuso cargada de violencia, de fuerza, ¿no? El abusador o el violador sometiendo con fuerza a la víctima, ¿no? No siempre esto es así. A veces lo que ocurre es que queda paralizada la víctima, queda sin poder defenderse porque queda en una situación traumática donde no pone resistencia, queda en una situación de, de shock. Ujú. Y es eso lo que hay que trabajar, porque ese es el momento en que hay que patear, gritar, porque muchas veces eso ocurre en las casas y muchos abusadores aprovechan esa situación de shock para actuar con impunidad. Y ese es el momento en que hay que enseñar a patear, la parte más sensible que pueda tener un varón, y claro, y también gritar y también o contar, ¿sí? Porque se vive así muchas veces, esta situación. Ujú. Sí, 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 totalmente. Lo que te decía es que, sí, totalmente eso, lo que vos decís, y que se aprovechan también como entrando más en el ámbito psicológico, no sé, vos me corregirás porque sos psicólogo, pero tal vez mismo como un estado de síndrome de Estocolmo, ¿no? Tal vez como Claro, el claro. por qué volvías cada verano de reiteradas veces, como vuelvo porque sé que es una de las, tal vez no soy consciente de que me estás abusando, pero vuelvo porque tengo, no sé, porque eso me genera algo. Sin embargo, no Sí, cambia de que es una violación o un abuso. claro. Hay algo que hay que dejar en claro y es que la persona que es abusada o violada no tiene responsabilidad alguna en eso. No tiene ninguna responsabilidad, ninguna culpa, no hay ninguna justificación, eh, ni que haya pasado una vez ni dos veces, no hay justificación, porque a veces aparece la culpa de lo que hice o yo algo generé, no, olvídalo. Ujú. Son situaciones duras, pero se pueden superar de distintas maneras, con terapia o con distintas estrategias, se pueden superar. Eh, y lo importante es cada uno a su tiempo eh, poder contarlo. Creo que la posibilidad de superarlo en general es poder hablarlo con alguien que te escuche y que uno no lo viva con una situación de, de amargura y de secreto y de dolor, porque también esto es muy pesado. Como también es muy pesado para un varón cuando es víctima de abuso, que Ujú. los hay, pero en el varón muchas veces, o casi todas las veces, no se denuncia, porque el varón, si es violado o si es abusado,
tiene el doble de responsabilidad o de culpa porque perdería su machismo o Claro. su hombría, ¿no? Ujú. Sí, 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 totalmente. Cuando, cuando son casos con varones, ¿no? Se pierde como es también el orgullo de los privilegios que tienen, supongo, cada varón, de decir como me sacaron la hombría, ¿no? Como me sacaron la envergadura que me da todo el poder que suelo tener sobre las mujeres, ya sea dentro de micromachismos o demás situaciones, y, y es muy lamentable que en la mayoría de los casos no se hagan denuncias por ese temor de quedar mal, como quedar mal parado frente a una sociedad, como diciendo con chistes, ya sea mediante chistes o avergonzando a la víctima mucho más que a una mujer tal vez, y es muy lamentable. Sí, sí. Por eso quienes te escuchen eh, los amigos, las amigas, eh, son las que tienen que bancar ahí, ¿no? Y ayudar y acompañar a pedir ayuda a un profesional, y a todo lo que implica acompañar a alguien que pase por una de estas situaciones, ¿no? Que también, te vuelvo a repetir, son duras, pero se pueden resolver, se pueden superar. Eh, la vida da infinitas oportunidades de seguir pasando por muchas otras cosas lindas también y uno no le tiene que dar tanto poder a alguien de que te la arruine, eh, Ujú. a pesar de lo duro que puede ser. Por eso yo planteo que la ESI es algo que es hasta, aunque no es preventivo, en este punto sí es preventivo, porque vos estás hablando de lo privado y lo público en jardín, y a lo largo de distintos años, porque cuando vos ya empezás a dibujar en un gráfico las partes del cuerpo que se pueden tocar, las que no se pueden, quién puede, de qué modo, eh, y ya ahí estás dándole herramientas a un tique para que diga que hay alguien que está abusándolo. Ujú. Por eso es tan importante. Eh, Fíjate que la otra vez teníamos la charla con la escritora Cecilia Blanco y Cecilia no se hizo la pregunta de a partir de cuándo uno habla de sexualidad con las chiques. Directamente ella larga libros para chiques desde nada, desde cero, con historias para que le lean su familia, ¿no? Y Ujú. bueno, me parece una buena estrategia. Sí, 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 totalmente. Eh, a ver, espero que te pongas el micrófono, el auricular, ahí está. El micrófono te estaba diciendo. Bueno, sí, hay también una serie de libros como Chirimbote, que no sé si ubicás, o les pregunto a la gente que Claro, está viendo, que sí, ubican, sí. que trabajan mucho con la ESI y es para todos los niveles de edad, ¿no? No sé si secundario, pero tal vez para un nivel primario o inicial. Son muy buenos y trabajan de construcción de las princesas, por ejemplo, y te ponen a Juana Zurduy en vez de Claro, ponerte a Barbie que está claro, Rapunzel con el cabello largo y que necesita la ayuda del claro. príncipe, y te contrastan las dos imágenes como diciéndote, ves que hay una mujer que pudo hacer Claro. historia y luchar y tomar casos cargos de varón, entre comillas, y lideró un montón de luchas y nada, tenés a Barbie por otro lado que te quiere meter la cabeza ahí, que vos tenés que ser la princesa que siempre tiene que ser rescatada, que siempre tiene que estar en una posición de pobrecita, no puede, necesita la ayuda de un hombre, ¿no? Como son interesantes esos libros que nos ayudan a reflexionar mucho hasta la gente más grande. Acá me dicen que nos quedan 26 segundos para terminar la charla y hay alguien que está diciendo que por favor lo guardes Sí. el vivo. Nos despedimos.
Sí, nos despedimos. 13 Bueno, segundos. Juan, la verdad que se fue fueron un... volando los minutos. siete, te agradezco un montón. No, a vos, a vos, a vos.